Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de esta mesa. Yo voy a hablarles del abordaje neuropsicológico de la amnesia postraumática. Y, bueno, es un abordaje neuropsicológico, pero en realidad lo pensamos como una intervención interdisciplinaria. Entonces abarca en nuestro trabajo todos los profesionales de San Patricio. Para empezar, un breve repaso por lo que entendemos por amnesia postraumática y cuáles son las características principales, principalmente a nivel cognitivo y conductual, que es lo que vamos a considerar para el abordaje. La amnesia postraumática es una fase por la que suelen atravesar las personas que tienen un traumatismo encefalocraniano y que se caracteriza principalmente por la desorientación en tiempo y en espacio, incluso en persona, y la amnesia anterógrada. Esto es la dificultad para adquirir nueva información, o sea, formar nuevos recuerdos. Clásicamente la amnesia postraumática se calcula así, desde el momento en que la persona tiene el daño hasta el momento en que la persona puede comenzar a incorporar nueva información. Sin embargo, estas no son las únicas alteraciones cognitivas que encontramos en este tipo de pacientes. Son pacientes que por lo general también presentan una amnesia retrógrada que puede abarcar el momento del accidente y unos minutos, unas horas o a veces incluso semanas, meses y años antes del accidente. Y también son pacientes con dificultades para concentrarse, para el funcionamiento ejecutivo, incluso en el lenguaje, tanto para la comprensión como para la expresión del lenguaje y para el razonamiento. Y suelen tener también una velocidad de procesamiento disminuida. Por otro lado, también tienen síntomas que son más conductuales, y principalmente la agitación, que se presenta casi en la mitad de estos pacientes, que se manifiesta como desinhibición, la habilidad emocional, agresividad, impulsividad y episodios de excitación, y también otras alteraciones como ilusiones, alucinaciones, pacientes que confabulan y que tienen alteraciones del ciclo sueño y vigilia. Estas alteraciones, tanto las cognitivas como conductuales, que suelen darse simultáneamente, ha llevado a que muchos autores se preguntaran si el término adecuado no sería mejor amnesia, delirium postraumático o síndrome confusional postraumático, ¿no? Por sus similitudes con el síndrome confusional agudo. Recientemente se publicó una actualización en recomendaciones para el abordaje de la amnesia postraumática. Es una publicación del grupo INCODE, que es un grupo internacional de clínicos e investigadores que se dedican a la rehabilitación de traumatismo encefalocraniano, y ellos toman la postura de continuar llamándolo amnesia postraumática porque los síntomas característicos son la desorientación y la amnesia anterógrada. Los otros síntomas a veces pueden no aparecer, y si aparecen, a veces se resuelven antes de que la amnesia postraumática propiamente dicha se resuelva. Es decir, el paciente ya no tiene agitación, pero continúa con dificultad para adquirir nuevos recuerdos, ¿sí? Entonces esa es la postura que vamos a utilizar, pero traigo este debate a colación porque me parece que es un reflejo de la frecuencia de estas alteraciones y que tenemos que considerarlas también a la hora del abordaje. Ahora, ¿cuál es el abordaje que podemos hacer como neuropsicólogos en este tipo de pacientes con dificultades para prestar atención, que está desorientado, que pierde información incluso personal? Muchas veces se piensa en la figura del neuropsicólogo como un profesional que está en el consultorio y que hace con el paciente ejercicios de lápiz y papel. Quienes trabajamos en rehabilitación y los que trabajan con nosotros en rehabilitación saben que esto está muy lejos de ser nuestro trabajo del día a día, y particularmente además para amnesia postraumática, las guías de recomendación apuntan con evidencia hacia otro tipo de intervenciones. Yo les diría en tres ejes, basándome en la actualización de las guías que se publicaron este año, que son el diagnóstico y el seguimiento del paciente, el trabajo interdisciplinario con el resto del equipo tratante y las pautas a los familiares. En cuanto al diagnóstico y el seguimiento del paciente, el seguimiento tiene que ser diario y se hace a partir de una escala, que es la escala Westmead de amnesia postraumática. Recomendaciones anteriores recomendaban el uso de cualquier escala. Hay varias escalas que evalúan amnesia postraumática. La más conocida quizás es la Galveston, la GOG, que es la que se solía utilizar anteriormente, pero la sugerencia es comenzar a utilizar la escala Westmead
porque es la única escala que, además de la parte de orientación, incluye también la evaluación de la amnesia anterógrada. Esto se hace a partir de imágenes que el paciente tiene que recordar, digamos, 3 imágenes que le mostramos de un día al siguiente, y también tiene que recordar el nombre, la cara, digamos, de la persona que lo viene siguiendo y lo viene evaluando. Por eso la sugerencia es esta, y con un estudio comparativo con otras escalas, se encontró que esta mide con mayor exactitud el tiempo de amnesia postraumática, justamente por tener esto en consideración, ¿sí? Porque a veces una desorientación se recupera antes de la capacidad para adquirir nuevos recuerdos. ¿Por qué nos interesa tanto saber con exactitud el tiempo de amnesia postraumática? ¿Y el seguimiento tiene que ser diario? Bueno, la realidad es que en la duración de la amnesia postraumática ha demostrado ser un factor pronóstico del outcome del paciente, digamos, tanto a nivel funcional como a nivel cognitivo, como en la calidad de vida. Por eso nos interesa saber con exactitud cuál es el tiempo que el paciente se encuentra en esta amnesia postraumática. Y por otro lado, a medida que vamos haciendo estas evaluaciones y vamos teniendo el seguimiento con el paciente, le vamos a ir presentando información familiar, siempre en la medida en que vaya siendo tolerado por el paciente, digamos, adaptándonos acá al paciente. Algo que fue surgiendo en las distintas charlas del día de hoy fue la necesidad de siempre planificar en relación al paciente y en relación a la familia. Entonces acá no nos va a interesar que el paciente agarre un book de fotos familiares y se aprenda los nombres de todos los familiares y les lo pueda responder, o que el paciente sepa y no sepa transmitir el nombre de la clínica donde está internada, y va a hacer una evaluación en este sentido, en el trabajo, digamos, para que el paciente vaya recuperando esta información familiar, sino que vamos a intentar transmitirles tranquilidad, transmitirles seguridad, primero presentarles las fotos de los familiares que los visitan con frecuencia, con los que ellos se sienten tranquilos y seguros, y a partir de eso, bueno, ir avanzando en la información que se les presenta. Por otro lado, tenemos un abordaje interdisciplinario que incluye no solamente a los profesionales tratantes, los kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, sino también a enfermería, a médicos clínicos, psiquiatras, neurólogos, e incluso también a hotelería, y ahora vamos a ver por qué. Acá los objetivos van a ser, por un lado, manejar y minimizar estos síntomas conductuales, la agitación y la confusión, que suelen estar asociados. Bueno, trabajar de forma interdisciplinaria para que estas dificultades impacten lo menos posible en el trabajo de cada una de las áreas, y nosotros vamos a intentar darles herramientas para esto, digamos. Y por otro lado, ayudar a la familia del paciente a saber cómo comprometerse con el tratamiento de la mejor manera, y que ellos también puedan minimizar los distintos disparadores de la agitación. En cuanto a las intervenciones ambientales, nuestro objetivo acá va a ser tratar de mantener un ambiente que sea silencioso, seguro y consistente, y en estos casos evitar la sobreestimulación. Se puede considerar el uso de cuartos de baja estimulación que mantengan los estímulos externos a un mínimo. Se evalúa el impacto de las visitas, de las mismas evaluaciones que nosotros vamos haciendo variamente, de las distintas terapias, y estos tiempos pueden limitarse en el caso de que al paciente le estén causando excesiva agitación o se esté fatigando demasiado. El sueño y el descanso son muy importantes. Lo ideal siempre es favorecer el sueño nocturno y la vigilia diurna, pero también cuando el paciente está cansado y necesita descansar, bueno, permitírselo, o sea, según la tolerancia del paciente. Y otra de las sugerencias es minimizar el uso de restricciones físicas, ¿sí? Para permitir que la persona se mueva libremente, porque muchas veces la utilización de las restricciones fomenta la aparición de estos síntomas de agitación. Esto en general es una medida de debate, porque suele pasar que el paciente no le pone restricciones físicas, pero se mueve y eso atenta contra la propia seguridad del paciente, ¿no? Que puede caerse de la cama y demás. Una de las sugerencias que se hace es poner la cama a un nivel lo más bajo posible y cerca del suelo, como para evitar accidentes de caídas en altura, digamos. En cuanto al abordaje con el conjunto del equipo tratante y las pautas que podemos darle como para que esto interceda lo menos posible y que vaya avanzando en los objetivos de cada área, una de ellas es tener profesionales consistentes que trabajen con la persona, en sí no cambiarlos. Esto va a favorecer
que no aparezca confusión y que el paciente pueda continuar a trabajar siempre con la misma persona, que la comunicación sea sencilla, evitar especialmente las preguntas sobre su orientación y sobre la memoria. Es decir, eso lo vamos a ir siguiendo nosotros en la habitación, o ya está en la habitación o en el consultorio, pero no es la idea que cada uno de los profesionales vaya preguntándole, ¿te acordás quién soy? ¿Te acordás que estás acá? ¿Y te acordás quiénes te vienen a visitar? Sino, mantener como las preguntas sobre mantener el diálogo sobre lo que se está haciendo con el paciente en ese momento y siempre intentar transmitirle la tranquilidad. Algo importante es que uno tiene que ser flexible tanto en cuanto al lugar como la duración y la intensidad de las sesiones. Uno puede planificar sesiones de 1 hora en el gimnasio, pero ese paciente puede estar fatigado, puede tener algo en el ambiente que lo haga generar episodios de excitaciones o agitación, y en ese caso, ser flexibles, interrumpir esa sesión, comenzar a planificar con ese paciente quizás sesiones un poco más cortas, incluso sesiones en la habitación, en vez de sesiones en el gimnasio. O sea, siempre atender a la necesidad de ese paciente que estamos evaluando. También es importante comenzar a tratar de identificar qué es lo que está pudiendo generar esa excitación o esa agitación para poder tranquilizar al paciente, porque a veces pueden ser cuestiones que son modificables. O si justo en el gimnasio ese día había un paciente que también está con amnesia postraumática y estaba teniendo un episodio de excitación, es probable que quizás lo mejor sea que esos pacientes no coincidan en el tratamiento en el gimnasio. O quizás justo se está escuchando música, sostener los estímulos al mínimo. O quizás había una ventana, había mucho viento, una ventana que se movía. Tratar de identificar qué es lo que pasó justo antes y cómo era el ambiente, como para evitar esos episodios también, y volver a intentarlo al siguiente día. Y por otro lado, el resto de los profesionales también tienen que estar atentos a las pautas a la familia, porque los familiares se pueden acercar, saber qué sugerencias le podemos dar para que se comprometa mejor con el tratamiento. En cuanto a la familia, ¿qué podemos decir de la familia? Esto me parece importantísimo porque la familia en general suele querer participar del tratamiento, suele querer rehabilitar al paciente, y a veces por este querer mejorar al paciente y querer comprometerse, empiezan a hacer acciones que quizás no son las mejores para el paciente. Por ejemplo, familiares que traen un book de fotos para mostrarle al paciente fotos de todos los familiares que conoce, como para que vuelva a estar orientado, preguntarle constantemente en qué día estamos, o llevarle calendarios, agendas, nosotros tenemos que dar las pautas necesarias para que ellos, esto que están haciendo, lo puedan hacer de la mejor manera posible. Lo primero siempre es proporcionarle la tranquilidad. Es decir, hablarle siempre en una voz pausada y calmada, intentar no llevarle preocupaciones de afuera al paciente o llevarle intranquilidades personales. Evitar también los cambios en los cuidadores, es decir, favorecer rutinas. Acá también importantísimo el diálogo con el equipo de enfermería, porque los cambios a veces en los enfermeros impactan en nuestro paciente. Entonces, en estos pacientes sí, mantener un diálogo constante con todo el equipo. Pero particularmente hay familias que deciden tener cuidadores para el paciente, en este caso intentar que siempre sea el mismo cuidador. Comunicarse siempre de manera simple, a través de preguntas fáciles y cortas, que el paciente pueda contestar únicamente sí o no. Identificar también los posibles disparadores de agitación, esto que lo decía antes, y decir qué pasó justo antes, cómo era el ambiente, qué cambios hubo. Y la presentación de información familiar, que esto se puede hacer, pero siempre en concordancia con el trabajo terapéutico. Nuestro diálogo con la familia tiene que ser constante, como para poder, coordinar en cuanto a qué información le estamos presentando al paciente y poder hacerlo los dos al mismo tiempo. Es decir, cuando nosotros no estamos, que la familia pueda tener estos materiales para la tranquilidad y seguridad del paciente. Por último, les quería compartir un algoritmo de abordaje de la amnesia postraumática que fue extraído de estas guías de este año, de las guías INCOR, que es una actualización en las guías. De nuevo, la importancia de la evaluación siempre inicial y el diagnóstico, es decir, diariamente nos preguntamos, ¿este paciente continúa, está hoy en amnesia postraumática?
Si el paciente está en amnesia postraumática, la siguiente pregunta es si al día de hoy está teniendo alteraciones conductuales, agitación, confusión, episodios de excitación. Si está teniendo estas alteraciones, o en realidad tanto si sí como si no, siempre vamos a respetar las pautas que dijimos antes. Es decir, proveer un ambiente seguro, silencioso, consistente, proveer las terapias siempre con los ajustes siendo flexibles, lo suficientemente flexibles, y comunicarse de manera simple. La sugerencia sería evitar el uso de neurolépticos y benzodiazepinas y tratar de manejar siempre con cambios ambientales cuando es posible. Cuando es necesaria la medicación, comenzar con dosis bajas y siempre ir monitoreando, es decir, continuar siempre dialogando con el resto del equipo para ver cómo evoluciona ese paciente. Cuando el paciente deja de estar en amnesia postraumática y lo evaluamos y consideramos no, las escalas nos dicen que ese paciente ya tiene esta posibilidad de adquirir nuevos recuerdos y la amnesia postraumática finaliza, ahí es cuando se procede con la evaluación y la rehabilitación por todas las áreas terapéuticas, y ahí sí empezaríamos a incluir a ese paciente en las sesiones, digamos, semanales de nuestro consultorio, como para empezar a hacer primero la evaluación cognitiva, para valorar cómo está ese paciente en funcionamiento cognitivo general, y luego la rehabilitación propiamente dicha con la planificación. Bueno, esto es todo. Gracias.